En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración y alabanza. El día de hoy, 22 de noviembre ya, hermanos, estamos a punto de concluir este año 2020, si el Señor lo permite, si el Señor lo permite y nos da vida. Hermanos, ¿cuántos oramos para que el día de hoy no lloviera? Todos. Viene a mi mente la parábola que el Señor Jesús refería cuando hablaba de un juez y una mujer que se acercaba a ese juez para pedir que le hiciera justicia, que le hiciera caso respecto a su petición. Yo creo que nos vimos tan insistentes, ¿verdad? Al Señor, que Él dijo, por misericordia, les daré un día más sin lluvia. Y bueno, los pronósticos dicen que lloverá tal vez al rato, pero bueno, creemos que el Señor nos permitirá tener toda nuestra reunión sin ningún contratiempo respecto a la lluvia. Hablaba con algunos hermanos hace un momento respecto a la situación del terreno y pues realmente decíamos que enlodarnos un poquito los zapatos pues no es gran cosa, ¿verdad? Tomando en cuenta que nuestros hermanos en Chiapas tienen que caminar horas, ¿sí? Kilómetros para poderse reunir porque no pueden hacerlo en su pueblo porque son perseguidos por causa del evangelio. Entonces, pues realmente ensuciarle los zapatos un poquito, yo creo que para ninguno de los que estamos aquí es problema, ¿verdad? Todo lo contrario, nuestro corazón está lleno de agradecimiento a Dios por la oportunidad, por el privilegio, por la bendición que nos da de estar juntos como el cuerpo de Cristo. Y hermanos, vamos a pedirle al Señor que nosotros como cuerpo y Él como la cabeza del cuerpo nos dirija a través de su Espíritu y tengamos un tiempo bien hermoso, bien edificante, de toda gloria, honra y adoración a nuestro Señor, pero de mucha bendición para todos y cada uno de los que estamos aquí. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios porque el Señor nos ha traído. Cantábamos la semana pasada, recuerdan, que brille, era nuestro anhelo vivir para el Señor Jesús. Orábamos que el Señor nos guardara. Y aquí estamos, hermanos. El Señor nos permite estar nuevamente aquí. Vamos a darle gracias por ello y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Quisiera pedirle a mi hermano Juan, hermana del micrófono, por favor. A mi hermano Juan que nos lleve a Dios en oración. Hermana del micrófono. Mi hermano Juan y mi hermano Sergio. Sí, hermanito, por favor. Y mi hermano Sergio nos llevarán a Dios en oración. Nos ponemos en pie, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a concentrarnos y vamos a poner delante del Señor todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que Él se glorifique en medio de su iglesia. Hermano. Padre, en el nombre de Jesús y con la confianza que tu palabra nos revela, nos acercamos ante ese trono de gracia tuyo. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Gracias por la salud que tenemos para poder estar aquí. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, con el propósito de ser uno en ti, Padre eterno. Limpia nuestros labios, limpia nuestras vidas de todo pecado, de toda maldad, y permítenos que salga de nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, Señor, la adoración hacia ti. Señor, que la alabanza sea de olor grato hacia ti. Y permítenos que como pueblo nos gocemos en ti, en el Dios de nuestra salvación. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, también porque usted nos ama y ve todo el corazón, todos los corazones de sus hijos, Padre, y sabe la sinceridad en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente. Usted
lo ve y lo sabe. Perdónenos, Señor, porque como humanos le hemos faltado muchas veces en olvido, en actitudes, en palabras, o pues a nuestro prójimo. Y pues usted está reflejado en nuestro prójimo, Padre. Enséñanos a ver y a dar de ese amor que usted nos ha provisto, nos ha dado y nos ha enseñado, Señor, a través de su Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque usted hasta acá nos ha traído, nos ha dado la vida, la oportunidad, principalmente la gracia y todo lo sublime que es usted. Permítanos estar, permítanos asirnos de su palabra, permítanos gozarnos y puestos nosotros por usted, Señor, que esa palabra que el hermano tiene para con nosotros, Señor, sea de edificación, que sea de beneficio, porque todo lo que usted pone y hace alrededor nuestro nos ayuda bien, Señor. Gracias, bendito Dios, por toda la familia de la iglesia. Gracias porque usted nos presta este día hermoso. Y Señor, pues todo lo demás usted lo tiene en sus manos. Abra nuestros corazones y usted toque en cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos así de pie, vamos a buscar en nuestros libros, en nuestras Biblias, perdón, en el Salmo número 19. Abrimos nuestras Biblias. En el Salmo 19 y vamos a leerlo. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Salmo 19, ¿ya están ahí? Vamos a leer juntos. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Así de pie, alabamos a nuestro Dios con un himno. Se encuentra en los folders que le repartió nuestra hermana. ¿Alguien falta, hermanos? Ahí tiene
más folders. Se titula Te lo amo, oh Dios. Está en la primera hoja de los folders. Te lo amo, oh Dios. Pueden tomar sus lugares. El salmo que acabamos de leer, el salmo número 19, nos habla de las dos formas en que el Señor se ha revelado a su creación. Habla de la creación general. Comienza diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entendemos que todo lo que existe no se creó de la nada. Hubo un comienzo, efectivamente, pero todo comienza en Dios. El Señor es el creador de todo lo que hay. Y ya en sí, esta creación es una revelación de Dios hacia el hombre, haciéndole ver, hermanos, que hubo un creador, un diseñador de absolutamente todo lo que existe. Hay otra revelación, y esa revelación es aún más específica y especial. Es la revelación que nosotros encontramos en su palabra. Y nosotros, como hijos de Dios, hermanos, tenemos la bendición de tener en esa revelación la revelación más grande de todas, que es Jesucristo. Hermanos, alabamos al Señor porque Él abrió nuestros ojos espirituales, y ahora no solamente podemos alabar al Señor por todo lo que vemos, y realmente nos gozamos al ver todo lo que está a nuestro alrededor. Nuestros ojos se deleitan en ver las maravillas que el Señor ha hecho, pero aún más nos gozamos porque encontramos en la revelación especial que se encuentra en las Escrituras el mensaje del Evangelio que vino a salvar nuestras almas de la condenación eterna. Gloria a Dios, porque nos ha escogido sin ver absolutamente nada en nosotros, y ahora como su iglesia podemos estar delante de Él alabándole y dándole gloria y honra. Amén. Hermanos, es tiempo de las gratitudes. Yo sé que algunos hermanos tendrán algo que compartir como gratitud al Señor por lo que Dios ha hecho con nosotros en la semana. Entonces puede levantar su mano, la hermana del micrófono le hará llegar
el micrófono para poder compartir y así alabar al Señor y edificar a los hermanos de la iglesia. ¿Hay alguien que quiera compartir? Hermana Abigail, por favor. Dos motivos de gratitud, hermanos. Orábamos por nuestros hermanos en Chiapas y en especial por el viaje que iban a hacer los pastores para llevar la ayuda que se juntó para los hermanos que están padeciendo por causa de las inundaciones allá. Y gracias a Dios el Señor permitió que fueran y regresaran con bendición los hermanos que llevaron el apoyo. Y otro motivo también de gratitud es porque Ileana nos compartía de una vecina de sus papás que tuvieron un accidente el viernes. El matrimonio fueron de compras no recuerdo el lugar, Tepeaca, y fue un accidente por la imagen que vi, pues terrible. El esposo murió al momento y la esposa fue llevada grave al hospital y Ileana nos pedía que oráramos, y yo sé que muchos estuvimos orando, principalmente porque nos comentaba que tiene niños pequeños. Entonces pensábamos en estos pequeños, pero sobre todo en clamar al Señor por salvación para esta mujer. No la conocemos, pero clamábamos al Señor porque Dios quisiera prolongarle la vida para que lo conozca a Él. Y de esta manera, pues ella ser un instrumento para poder llevar también a sus niños a los pies de Cristo. Y bendito sea Dios, ayer nos comentaba Ileana que está fuera de peligro esta señora. Y pues, hermanos, sigamos orando porque el Señor sigue extendiendo su misericordia. Como leíamos el libro de los Hechos, se sigue escribiendo. Y gracias a Dios porque pues hoy también tenemos visitas que son prueba de ello, ¿no? Gloria a Dios. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, igual, mi corazón está lleno de gratitud, pues el Señor es tan bueno y tan misericordioso con nosotros que siempre está escuchando nuestras súplicas. El miércoles no participé en la oración porque de la nada me empezó a dar una migraña muy fuerte y el reflejo del teléfono me lastima. Pero gracias, hermanos, porque de verdad el Señor escucha. Empezaron a orar como iglesia por mí y el dolor minoró. Inclusive yo tuve culpa porque daba vueltas toda la tarde y en lugar de tomar el medicamento se me olvidaba. Pero cuando el Señor pues tuvo en su misericordia me lo quitó. Y también igual que la hermana Abigail, les iba a dar gracias por los que estuvieron en oración por mis vecinos, porque ayer la esposa pues con mucho sufrimiento, pero estuvo en el sepelio de su esposo. El Señor ha sido bueno también aún para con las personas que no le conocen, pero que, como dice la hermana Abigail, pues que el Señor nos permita compartirle, y les pido que sigan orando por ellos para que pues llegue a sus vidas el mensaje. La señora se llama Nayeli, tiene una jovencita de prepa y un niño de secundaria. Entonces yo siento que a esa edad pues ellos son muy jóvenes, entre 44 y 45 años este matrimonio. Y de antemano yo al tratarlos he visto que tienen, que el afán de sus vidas es el dinero, ¿no? Porque tienen negocios y quieren más negocios y más negocios, pero pues que el Señor tenga misericordia de sus vidas. Y pues también, como dijera Pablo, gracias a Dios que escuchó, porque
nos pusimos anoche a orar para que no lloviera y aquí nos permite estar de nueva cuenta alabando y glorificando su nombre. Gracias a Dios y gracias, hermanos, porque siempre estamos prestos a orar unos por otros y de verdad es una bendición maravillosa. Gracias. Gloria a Cristo, hermanos, gloria a Cristo. ¿Alguien más? Ahorita va para allá, hermana. Sí, hermanos, quiero darle gracias a Dios porque, bueno, hace unos días celebraron en el mundo el Día de las Enfermeras y pues yo soy un sobreviviente del COVID. Trato que tanto las enfermeras como todo el personal del hospital de salud estuvo para conmigo, fue muy bueno, fue excelente. Y aún así, el simple hecho de que estén exponiendo sus vidas para tratar este tipo de padecimientos, pues me hace pedir por ellos y les ruego que los lleven en sus oraciones. Hace unos días que estuve aquí en el centro de salud, porque tengo un malestar en mi espalda, la doctora platicábamos de este asunto y me decía la doctora que soy un afortunado de haber sobrevivido. Digo, sí, yo lo sé, yo sé que mi Dios fue el que me permitió salir de esto y les agradezco, le digo a usted y a todos los que de una manera directa o indirecta están en este asunto, le digo que pues nos ayuden porque la verdad mucha gente hoy en día todavía pues te ven así con reservas. Yo llamé para ver lo de tengo que hacerme una tomografía de mis pulmones y te preguntan, ¿tiene usted un estudio que avale que ya salió que ya no es usted positivo y esto? O sea, ¿por qué? Porque tienen temor, ¿no?, de que puedas contagiar a alguien. Entonces, todavía hay mucho desconocimiento, a pesar de que ya hay mucha información. Todavía los mismos médicos no saben exactamente los métodos de contagio, quiénes ya no contagian y quiénes sí. Entonces, pero sí, a lo que voy es dar gracias por estas personas que tanto en el Seguro Social como en el ISSSTE, en todos los medios de salud, pues están en esta lucha porque, créanme, no se ha acabado, sigue adelante esta enfermedad. Ahorita en lo que es California hay toque de queda, están regresando las personas al encierro. Yo creo que tenemos que poner esa parte también nosotros como iglesia, de seguir orando para que pues Dios permita que pronto esté una vacuna o que pues Dios haga o nos haga entender cuál es el propósito detrás de todo esto, porque mucha gente que sigue muriendo, ya va más de 100,000 personas muertas en México. Entonces, imagínense, por esta enfermedad. Entonces sí les ruego que sigamos orando por estas personas que están en el medio de salud. Algunas de nuestras hermanas trabajan ahí, oremos por ellas y pues pedir que Dios nos ayude a nosotros a tomar las medidas necesarias, a no bajar la guardia en cuanto a cuidar de esto. Por eso nos reunimos aquí, porque tenemos esa precaución de que no nos vayamos a contagiar, ¿verdad? Pues siguiendo las normas de salud que nos dan, no tanto por el temor de nosotros, sino por el testimonio público que damos. Las autoridades no puedan decir, bueno, es que estos cristianos son desobedientes, ¿verdad? Se reúnen, pero con las medidas de seguridad, y eso pues también habla del testimonio de la iglesia. Entonces, hermanos, les ruego que oremos por nuestros hermanos que están en esta lucha y también por los que no son nuestros hermanos, ¿verdad? Porque el Señor los bendiga y los proteja. Bueno, yo gratitud porque pues nos pudimos congregar, gracias a Dios, y gracias a Dios porque pudimos vencer y Manuel está aquí conmigo, acompañándome.
Y gracias a Dios porque pues Dios nos ha guardado y Dios ha guardado a mi esposo en donde anda trabajando. Dios ha tenido cuidado pues de su vida y gracias a Dios porque pues le puedo compartir de la palabra y pues dijéramos, Dios es el que va a hacer la obra en su corazón, Dios es el que va a permitir que esa palabra que está siendo compartida cada día, pues dé el fruto que Él quiera. ¿Por qué? Porque he aprendido en este tiempo que pues nada escapa de la mano del Señor, todo está en su control. Que a lo mejor a mí algo me puede agarrar desaprevenida o nos puede agarrar algo desaprevenido a nosotros, pero en las manos del Señor nada está, se le fue o se durmió o se volteó, no, nada, todo está en su control, todo lo que sucede está en el ojo del Señor y eso es algo tan hermoso que en todo este tiempo pues he aprendido y Dios me ha enseñado y reconocer que si algo pasa, algo sucede, es gracias a Dios, a tener gratitud en mi corazón, a lo mejor no al grado de Pablo, que decía Pablo, sé estar contento en tribulación, en angustia, en persecución, teniendo, no teniendo, a lo mejor no, pero Dios me ha enseñado a tener gratitud en mi corazón y en eso también Manuel he estado compartiendo con él palabra y es acerca de aprender a tener un corazón agradecido. ¿En qué momento? Pues en todo momento. ¿Por qué? Porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que le amamos al Señor. Entonces todo lo que sucede en nuestra vida, sea bueno, sea difícil, todo obra para bien y debemos de tener un corazón agradecido al Señor porque nada escapa de su control ni de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Así es que tengamos un corazón agradecido al Señor. Amén. Gracias a Dios, hermanos, porque podemos ver su mano en nuestras vidas durante todo nuestro caminar. Él nos guarda, Él nos protege y como bien dice la hermana, su voluntad es perfecta. Vamos a entonar un par de himnos. Les pido a las chicas que se pongan, que se preparen. Pues un gran amigo, Juan Carlos, está con nosotros. Estuvimos orando por él el miércoles, ¿lo recuerdan? Sí. Sin tú saberlo, estaban orando por ti, hermano, el miércoles, por tu familia. Les comenté que iría contigo a hablar la palabra y entonces la iglesia se unió en oración por ese momento. Nos da mucho gusto que nos acompañe también su esposa, Azucena, ¿sí? Está con nosotros, sus pequeñitas, Valeria y Antonella, ¿sí? Nosotros, hermanos, somos muy efusivos cuando saludamos y cantamos y damos gracias a Dios, pero pues ahorita no se puede por las cuestiones que estamos viviendo. Pero el corazón de tanto el mío como el de mis hermanos, estoy seguro que están alegres porque estás con nosotros, ¿sí? Qué bueno que pudieron estar y estamos seguros de que la palabra que vamos a bienvenidos, estamos seguros que la palabra que van a escuchar va a ser de bendición para sus corazones. Vamos a ponernos en pie y hay un salmo que a mí en lo particular me gusta mucho. Es el Salmo número 150. Cuiden sus folders, hermanos, no los doblen ni los maltraten porque está en la página, en la 2, en la 2. No, del fondo.
Nos da mucho gusto también en esta hora que se encuentra con nosotros la sobrina de Monse, Jocelyn se llama. Sí, por ahí está con la hermana Monse. Por aquí está. Por ahí la tenemos. Nos da mucho gusto que estés con nosotros, Josh. Nos da mucha alegría tenerte con nosotros. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañes. El otro himno que vamos a entonar es Bellas Palabras de Vida. La tercera hoja. Está en la tercera hoja. Sí. Sus lugares, hermanos. ¿Y dónde más vamos a encontrar esas bellas palabras de vida? En la Biblia, en la palabra de Dios. Vamos a participar de la cena, pero antes quisiera compartirles una lectura que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 1. Voy a leerlo en otra versión, así que si quieren solamente escuchen. Romanos 1. Voy a leer a partir del versículo 16 hasta el capítulo 2, versículo 11. Romanos 1, versículo 16 al 2:11. Les repito, voy a leer en otra versión. Si gustan, nada más escuchen lo que dice la palabra. Y que Dios hable en nuestros corazones. Dice: no me da vergüenza anunciar esta buena noticia del Evangelio. Gracias al poder de Dios, todos los que le escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son, dice el apóstol Pablo. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán para siempre.
Pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios, y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Hablábamos hace un momento del Salmo 19, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios se ha revelado al ser humano. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho, ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales de 4 patas, de serpientes. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran, y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos, adoran las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén. Por esa razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros, y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada, codiciosa, son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie, ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de esto, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Capítulo 2. Cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo, porque también hace lo mismo. Así que no tiene ninguna razón de acusar y juzgar a otro, aunque todos sabemos que cuando Dios juzga a quienes hacen lo malo, los juzga correctamente. Si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados y creen que Dios no los va a castigar. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final, cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes, porque Dios le dará a cada uno lo que se merece. A los que hicieron lo bueno con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento, honor y vida eterna, Dios los dejará vivir para siempre con Él. Pero a los egoístas y malvados y que no quieren hacer lo bueno, los castigará con todo su enojo. Todos los malvados serán castigados con dolor y sufrimiento. En primer lugar, los judíos, pero también los que no lo son. A los que hayan hecho el bien, Dios les dará un lugar muy especial y también honor y paz. En primer lugar a los judíos, pero también a los que no lo son. Dios no tiene favoritos. Dios acepta a los que obedecen la ley, pero rechaza a quienes solamente la escuchan y no la obedecen. Entonces, escuchamos en esta palabra de ahí Romanos 1, de los versículos 16 al capítulo 2, versículo 11, que el corazón del hombre está inclinado hacia la maldad. Por eso fue que Jesucristo tuvo que venir para cargar con la ira de Dios. Y vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a participar juntos de la cena del Señor. Les pido por favor a mi hermano Eleazar y a mi hermano Sergio si me ayudan
¿Qué es lo que vamos a hacer en esta hora? Bueno, Jesús instituyó la cena del Señor cuando cenó por última vez con sus discípulos. Esto lo encontramos en Mateo 26, del 26 al 30, en Marcos 14, del 22 al 26, y en Lucas 22, del 14 al 20. ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesús cuando participó de esta cena? Pues Él indicó que el pan era el simbólico de su cuerpo, que fue entregado como sacrificio puro por nuestros pecados, y que también era simbólico el jugo de la sangre que fue derramada por nuestros pecados. Nosotros, hermanos, al participar del pan y de la copa, hemos de recordar el sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz por nosotros, donde entregó su cuerpo y derramó su sangre por nuestros pecados. Nosotros también, hermanos, como cristianos, creemos, porque la Biblia así lo enseña, que los elementos que usamos en esta cena no son literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? No deja de ser un pedacito de pan, no deja de ser un poquito de jugo, son símbolos de su cuerpo y de su sangre. Al comer nosotros el pan y beber de la copa, nosotros no participamos literalmente de la sangre ni del cuerpo de Cristo. Más bien, hermanos, es una oportunidad para obedecer el mandato de Cristo y recordar el sacrificio que hizo por nosotros, ¿sí? Recordar que Él padeció en lugar de nosotros, recordar que Él murió, recordar que Él resucitó, pero sobre todo recordar que Él volverá por su iglesia. ¿Quiénes podemos participar, hermanos? Pues todos aquellos que hayamos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque eso es lo que estamos celebrando, ¿sí? Que como leímos en Romanos 1, hermanos, nos gusta hablar mucho del amor de Dios, de la misericordia de Dios, y ciertamente el Señor es amoroso, el Señor es misericordioso, pero si algo se enfatiza en Romanos 1 es la ira de Dios sobre los que desobedecen, ¿sí? Sobre los que están en pecado, sobre los que hacen a un lado, ¿sí? A Jesucristo y su obra de salvación. Entonces, efectivamente, el Señor es amoroso, el Señor es misericordioso, pero dice la palabra que está airado. Nosotros teníamos una cuenta impagable con Dios, ¿sí? Aún las mejores obras que nosotros hayamos podido hacer no nos iban a alcanzar para poder pagar esa deuda y que esa ira no estuviera sobre nosotros, que nos llevaría a la perdición eterna. Por eso vino Cristo, para saciar esa ira de Dios. Por eso fue necesario que el perfecto Hijo de Dios fuera clavado en esa cruz, para tomar el lugar que a ti y a mí nos correspondía, ¿sí? Solamente un ser perfecto podría calmar la ira de Dios. Y uno puede decir, bueno, ¿qué pasó con Dios? ¿Dejó de cumplir su ira o su juicio? De ninguna manera, porque entonces dejaría de ser Dios. Esa ira fue aplicada, pero no en ti y en mí, ni en mí. ¿Saben en dónde fue aplicada? En Cristo, en la cruz. En Cristo en la cruz, ¿sí? En el precioso Hijo de Dios en la cruz. Así que yo te invito, si el día de hoy no te has puesto a cuentas con Dios, a que pongas tus ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo, y lo puedas ver como suficiente Señor y Salvador, ¿sí? Y entonces poder celebrar junto con los que estamos aquí, ¿sí? La salvación solamente en Cristo por fe. Y esto es por gracia, hermanos, porque no merecemos absolutamente nada. Eso lo leí la semana pasada, lo recuerdan, que no había nada bueno en nosotros. Isaías dice que somos pudrición, podrida llaga. No hay nada, no podemos decir es que algo a lo mejor vio el Señor en mí, que por eso me escogió. De ninguna manera. Lo vil, lo necio, lo menospreciado, lo débil, dice 1 Corintios, que escogió Dios. Eso es lo que somos, hermanos, ¿sí? Entonces el mérito solamente es de Jesucristo, en la cruz, resucitado, en la presencia de Dios, y volverá por su iglesia cuando Él ya lo ha determinado. Entonces, vamos a participar juntos. Dice 1 Corintios 11, y habiendo dado gracias,
lo partió y dijo, bueno, desde el 23, 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, esto representa mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos participar. Dice la palabra, así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos participar. Cerramos nuestros ojos, hermanos. Y oramos. Señor, te damos muchas gracias porque a pesar de ser lo que somos, tú has querido tener misericordia de nosotros. Señor, humanamente podemos decir que hay personas mucho mejor que nosotros. Hay personas moralistas, hay personas que buscan hacer lo bueno, pero no se trata delante de ti quien pueda hacer buenas obras, sino quien tenga la capacidad a través del Espíritu de poner los ojos en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y agradecemos que hayas abierto nuestros ojos espirituales y podamos encontrar en Cristo a nuestro Señor y Salvador. Señor, por lo que hemos leído entendemos que merecemos todo el castigo. Desde los orígenes de la creación, cuando Adán y Eva decidieron obedecer, lo único que heredamos de parte de ellos es precisamente el pecado. Y tendemos a hacer lo malo, como leíamos en Romanos 1. Pero Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Y porque sabemos que Jesucristo ha lavado y limpiado nuestros corazones. Y como leemos también en la Escritura, las cosas viejas pasaron. Somos hechos nuevas criaturas, Señor. Gracias por lavarnos, gracias por limpiarnos. Y ayúdanos a vivir en santidad y obediencia para ti, Señor. Abre los corazones que se encuentren necesitados del Evangelio, Señor. Toca, Señor, las vidas que necesitan escuchar tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a vivir siempre en santidad y obediencia. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno ¿Qué me puede dar perdón, hermanos? Nuestro hermano Eleazar va a pasar con la bolsita para depositar las copitas. Ahí las echan, por favor. Y también quien el Señor haya puesto en su corazón compartir la ofrenda que haya apartado en la semana, pues puede hacerlo. Se titula ¿Qué me puede dar? ¿Qué me puede dar perdón? Ahí están las hojitas. Solo de Jesús la sangre.
pueden tomar sus lugares, hermanos. Solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Quisiera que reflexionáramos un momento en la palabra de Dios. Te invito a que busquemos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Isaías 6, 1 al 8. Vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos hable en esta hora. Así que les invito a que cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Señor, tantas gracias te damos porque nos permites abrir tu palabra. Queremos rogarte que sea tu Espíritu el que nos dirija. Queremos suplicarte que tú envíes bendición y vida eterna a través de tu palabra. Queremos escuchar como cantamos esas bellas palabras de vida. Queremos que tú a través de esta palabra laves, limpies nuestros corazones, nos hagas vivir en obediencia todos los días de nuestra vida. Háblanos, Señor. Sea clara tu voz en esta hora. Edifica tu iglesia en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ir un rato la palabra de Dios. Leemos juntos de los versículos 1 al 8, por favor. Isaías 6, 1 al 8. Dice: En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Lo que acabamos de leer, mis amados hermanos, es el llamado de Dios para el profeta Isaías. Es su nombramiento como un mensajero de Dios. Pero, ¿quién era Isaías? ¿Quién era este hombre? Bueno, vamos a entrar en contexto. El oficio de profeta, como tal, fue instituido durante los días de Samuel. ¿Recuerdan a Samuel? Él fue el último de los jueces. Los profetas básicamente eran representantes especiales de Dios. ¿Cuál era el deber de estos profetas? De hecho, los encontramos en la Biblia, son divididos entre profetas mayores y menores. ¿Cuál era su deber? Bueno, pues ellos tenían que hablar al pueblo el mensaje de parte de Dios. Esa era básicamente su función de los profetas. Hablaban el mensaje que Dios tenía preparado para su pueblo. Entonces entendemos que los profetas eran portavoces del mensaje de Dios para su pueblo. Muchas veces tenían que confrontar al pueblo, a sus líderes, ya que en muchas ocasiones el pueblo vivía en desobediencia y en pecado. El pueblo
era desobediente, y vaya, los verdaderos profetas, porque también se levantaron profetas falsos, no eran tan estimados. Muchas veces estos profetas eran ignorados, pero ellos siempre proclamaban con valentía, proclamaban con fidelidad y con mucho ánimo el mensaje que Dios había puesto en sus bocas para el pueblo. Específicamente de Isaías, hermanos, se cree que creció en un hogar noble. A diferencia de muchos otros profetas, Isaías se cree que fue de la nobleza. Incluso algunos estudiosos de la palabra creen que fue un pariente cercano a los reyes de Judá, que era contemporáneo que era pariente, mejor dicho, de los reyes. Al principio de su ministerio, pues él fue siempre aceptado, él fue muy apreciado, pero al igual que los demás profetas, pronto él dejó de ser estimado debido a que sus mensajes eran difíciles de aceptar. Como les mencionaba hace un momento, el profeta tenía que confrontar al pueblo de su condición. Y bueno, seamos honestos, a quien nos gusta que nos confronten, más cuando estamos en desobediencia delante de Dios, ¿sí? Entonces era una labor difícil la del profeta y ellos arriesgaban con sus vidas. Isaías exhortaba a la gente que abandonara su vida pecaminosa, les advertía del juicio y del castigo de Dios. Él tuvo un ministerio bastante amplio de 60 años, él ministró durante 60 años en el pueblo de Dios hasta que fue ejecutado, dice así la tradición, por el rey Manasés. Recuerdan a Manasés, un rey muy perverso, y la tradición dice que él fue el que asesinó a Isaías. Algunos calificativos para Isaías: lo han llamado el príncipe de los profetas. ¿Por qué razón? Pues por su ministerio y por la revelación de Dios para su vida. Él, Isaías, es el profeta más grande de todos los profetas escritores. Su libro, Isaías, cuenta con 66 capítulos. También le llaman a Isaías el profeta mesiánico. ¿Por qué razón? Pues porque Dios reveló a Isaías más profecías sobre el Mesías que a cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Las profecías de Isaías anunciaban las buenas nuevas de que el Mesías vendría al mundo para redimir a su pueblo, salvarlo del pecado y de la condenación. Otro calificativo para Isaías le llaman el profeta evangélico del Antiguo Testamento. Yo aquí quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Será posible que nosotros podamos compartir el Evangelio usando solamente el libro de Isaías? ¿Algún capítulo que se les venga a la mente? 3, 52. ¿Algún ejemplo en el Nuevo Testamento de alguien que utilizó Isaías para evangelizar a alguien? Por ahí de Hechos 8. El eunuco. Efectivamente, dice la palabra que Felipe, abriendo su boca y comenzando, dice, desde esta escritura, que era lo que leía el etíope, Isaías 53, 7 al 8. Desde esa escritura, comenzando, dice Felipe, le anunció el Evangelio de Jesucristo. Entonces, hermanos, Isaías realmente fue un instrumento útil en las manos de Dios. También se le llama el quinto evangelio al libro de Isaías, ya que es el profeta más citado en el Nuevo Testamento. Imagínense, hay 80 citas textuales en el Nuevo Testamento del libro de Isaías, y su nombre es mencionado aproximadamente unas 20 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, ya entrando en contexto de quién era Isaías, vamos a volver al capítulo 6 de este libro, que nos dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas, dice, llenaban el templo. ¿Quién está escribiendo aquí? El profeta Isaías. Y hace referencia a un rey llamado Usías. ¿Me acompañan por favor a 2 de Crónicas 26? Segundo libro de Crónicas 26.
Si gustan, nada más escuchen, yo doy lectura. Si lo tienen, está bien, para que sigan con sus vistas, pero si no, yo lo voy a leer. Segundo de Crónicas 26. ¿Por qué vamos a esta escritura? Bueno, porque Isaías capítulo 6, versículo 1 hace referencia a este rey, un rey llamado Usías. Vamos a hablar un poquito también de Usías, es importante saber quién fue. Escuchen, hermanos. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué dice? Él le prosperó. Entonces hablamos de un rey que comenzó pues de buena manera su reinado, ¿no? Fue obediente, dice la palabra, que hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. El capítulo sigue describiendo respecto a su reino. Dice, salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos, y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados eran 2,600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, braceletes, arcos y hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Hermanos, escuchamos de este hombre realmente exitoso en todos los aspectos de su reinado, ¿no? Pero no termina ahí la lectura. Mas cuando ya fue fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Y bueno, ya termina el capítulo 26 hablando del fin del reinado de Usías. Entonces, hermanos, este capítulo nos habla de un rey muy exitoso,
¿Por qué? Repito, ¿por qué vamos a ver a Usías? Porque Isaías lo nombra en el capítulo 6, versículo 1, lo da como una señal. ¿Y por qué es necesario, hermanos, ver también respecto a Usías? Pues porque tiene que ver con lo que vamos a hablar. Entonces, un rey muy exitoso, grandes logros, tuvo gran fama, se le conoce también, hay unos estudiosos de la palabra que lo toman, bueno, le hacen llamar el rey más capaz después de Salomón. Tuvo éxito, como leímos, en la guerra, tuvo éxito en desarrollar proyectos, tuvo éxito en la agricultura, la Biblia lo describe como un amante de la agricultura, amigo de la agricultura, en la construcción. Hizo tantas cosas bien este rey que poco a poco el orgullo lo consumió. Hermanos, debemos tener cuidado, el Señor nos colma de conocimientos, de capacidades, pero debemos entender, y será una de las aplicaciones que vamos a llevarnos en esta hora de estudio de la palabra, pero debemos tener cuidado que el orgullo, que la soberbia no se apodere de nosotros por los logros que lleguemos a alcanzar, porque a últimas todas las capacidades que tenemos, todas las habilidades que tenemos son de Dios. Y bueno, si nos hubiéramos quedado en el capítulo de Segunda de Crónicas, en el versículo 15 del capítulo 26, hubiéramos dicho, wow, qué rey tan exitoso. Pero ¿cómo terminó? Porque su corazón se llenó de soberbia. Trató este rey de desempeñar una responsabilidad que Dios no le había asignado, ¿sí? Eso de ofrecer incienso solamente era para los sacerdotes. Y aquí no solamente se olvidó de que todo proviene de Dios, sino también que debía respetar las funciones de los demás. Hermanos, podemos resumir la vida de Usías en 6 puntos. Fue fiel a Dios durante sus primeros años, un guerrero exitoso, edificó ciudades, era líder, tenía habilidad para organizar y delegar, reinó durante 52 años, pero se llenó de orgullo debido a su gran éxito. Desobedeció a Dios tratando de ejercer un papel que a él no le correspondía, el sacerdocio, por lo que fue juzgado con lepra. Fue quitado del cargo y, hermanos, todavía Usías, después de que fue enfermado, que fue juzgado a través de la lepra, vivió 12 años más. ¿Sí? No fue una muerte inmediata. Podemos pensar, bueno, se enfermó y se murió. Él era rey, hermanos. No desviemos nuestros ojos del contexto. Por eso es importante mirar cómo vivía Usías, qué era lo que estaba acostumbrado a hacer, cómo mandaba, lo que él desarrollaba, las comodidades que tenía, la habilidad que Dios le había dado para desarrollarse como un excelente rey dentro de Israel. De repente se vio todo eso truncado por un momento que su corazón se llenó de orgullo y fue juzgado y vivió 12 años con esa lepra hasta que murió. 12 años apartados, sabemos, hemos estudiado respecto a los leprosos, eran apartados. El pasaje que leímos nos describe que lo apartaron en una casa, ¿sí? Allá relegado, sin la oportunidad nuevamente de volver al reino. Allá murió. Entonces es necesario tener la vida de Usías como un ejemplo para nosotros. Y en el año, hermanos, que murió este rey, el rey Usías, como leímos en Isaías 6:1, Isaías se le encomendó una difícil misión: anunciar al pueblo que sería juzgado por su desobediencia. Regresamos nuevamente a Isaías 6, por favor, hermanos. Voy a leer nuevamente del 1 al 4. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo.
Pues bien, ya vimos quién era Usías. Isaías lo usa como referencia. Y en el versículo 2, a partir del versículo 2 al 4, podemos ver esta visión que tuvo Isaías. Una majestuosa visión que a nosotros nos da una pequeña idea de la grandeza, del misterio y del poder de Dios. Vemos, describe este pasaje, a los serafines, seres angelicales, sirviendo a Dios, que se encontraba, dice la palabra, sentado en su trono alto y sublime. ¿Y qué era lo que proclamaban estos serafines? Santo, 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 enfatizando la santidad de Dios y su pureza. Isaías, hermanos, vivía en un tiempo en que la decadencia moral y espiritual ya habían alcanzado lo más alto. Así que era importante hacerle notar a Isaías que Dios, a diferencia de la humanidad, es santo, es puro, es apartado del mal. Versículos 5 al 8, por favor sigan con sus vistas. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Al ver, mis hermanos, al Señor y escuchar la alabanza de estos seres angelicales, Isaías se dio cuenta de que era un vil pecador, sin la posibilidad de satisfacer la santidad que Dios de antemano ya había establecido. Sin embargo, bueno, acabamos de leer que cuando los labios de Isaías fueron tocados por ese carbón encendido, se le dijo, tus pecados te son perdonados. Y de hecho, hermanos, no fue el carbón lo que limpió los pecados de Isaías, sino Dios, el que limpió a ese hombre. En respuesta de lo que Dios hizo al purificar esa vida, Isaías se sometió completamente al servicio del Señor. No le importaba cuál sería su tarea. ¿Qué fue lo que dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Antes de que pudiera cumplir la tarea a la cual el Señor lo estaba llamando, mis hermanos, tenía que suceder algo. Tenía que ser limpiado. No podía Isaías ser portavoz del mensaje de Dios si antes Dios no lo limpiaba. Entonces, el ejemplo de Isaías de reconocer su pecado ante Dios debe de animarnos a nosotros a confesar nuestro pecado. La descripción también del perdón nos recuerda que Dios nos perdona a nosotros también. Hermanos, cuanto más claramente Isaías veía a Dios, él más se daba cuenta de quién era él. Él era débil, él era incapaz de hacer algo. Sin embargo, Isaías estaba dispuesto a ser enviado. Hermanos, hay tanto que podemos sacar de estos versículos, pero hemos hecho un panorama general de lo que fue el llamado de Isaías. Vimos quién es Isaías, hablamos también respecto a Usías, el rey Usías, y no vamos a avanzar más en el estudio del pasaje. Más bien quisiera quedarme ahí y llevarnos algunas aplicaciones para nuestras vidas. Respecto a Usías, ¿qué podemos decir y qué podemos aprender respecto a Usías? Bueno, nuestros logros definitivamente nunca se van a comparar con los del rey Usías, definitivamente no, pero aún así nosotros nos llenamos de orgullo por nuestros logros. Entonces, hermanos, tenemos una gran deuda de gratitud con Dios, porque entendemos, hermanos, que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, el Señor es el que nos ha dado. Cuando entendemos que todo procede de Él, entonces, hermanos, podremos darle gracias por lo que Él nos da. Así como el rey Usías no tuvo la capacidad
de agradecer al Señor todo lo que Dios le dio, hermanos, y fue juzgado, que el Señor nos libre de ello. Y nosotros, hermanos, debemos tener cuidado, porque muchas veces podemos decir, bueno, es que yo no soy rico, es que yo no tengo grandes posesiones, que yo no tengo que dar ni que ofrecer. Hermanos, el Señor nos colma de bendiciones. Así digamos que no tengamos, el Señor nos da en abundancia, nos da más de lo que necesitamos y aún más de lo que nosotros merecemos. Así que, hermanos, todo es del Señor, nuestras capacidades, nuestras posesiones, nuestra vida, y aún cuando el Señor nos permita tener logros y desarrollarnos en una profesión, en una carrera, en un negocio, es porque el Señor lo permite. Que nunca, hermanos, pueda más el orgullo de decir, yo logré, yo hice, mis capacidades, mi inteligencia, mi habilidad, porque el Señor es el que lo suple. Y vaya, no quiero advertir o decir, cuidado porque el Señor te va a juzgar. El Señor sabe cómo tratar con cada uno de nosotros, Él lo sabe. Y si fuera así, hermanos, si el Señor nos disciplinara cada vez que le fallamos, pues ya hubiéramos sido consumidos realmente por la santidad de Dios. Sin embargo, es importante recalcar, hermanos, que nosotros tenemos una gran deuda de gratitud por todo lo que el Señor nos da. Que la soberbia, hermanos, nunca se apodere de nuestros corazones, porque todo es del Señor, todo es del Señor, ¿sí? Y vemos en Usías un ejemplo de cómo el Señor da las capacidades y cómo el corazón humano tiende a llenarse de orgullo. Ahora respecto a Isaías, hermanos, ¿cuál es el concepto que tenemos de la grandeza de Dios? Muchas veces se nos olvida que el Señor está en todo lugar, y por eso es que nosotros vivimos luego como vivimos, ¿sí? Más bien luego tenemos cuidado de que algún hermano no nos vea, ¿no? Porque entonces me va a ver y bueno, aquí no me ven, hermano, puedo hablar como comúnmente hablo, puedo comportarme como comúnmente me comporto, pero hermanos, el Señor está en todo lugar. E Isaías, cuando vio la grandeza, la majestad, cuando vio esos seres angelicales sirviendo al Señor, y a mí me llama tanto la atención, mis hermanos, que no recalca estos seres vivientes otro atributo del Señor. Su perfección, por ejemplo, podrían decir perfecto, 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 ¿no? O algún otro atributo, su misericordia, ¿no? Misericordioso, misericordioso, misericordioso. ¿Cuál es el atributo que recalcan de Dios? Santo. Su santidad. Eso ya por sí solo nos hace ver algo, ¿no? Dios es santo, Dios es puro, ¿sí? Y leíamos en Romanos, Él detesta el pecado y al pecador. No es como dicen que detesta el pecado pero ama al pecador. No, odia el pecado y al pecador si no se arrepiente. Entonces, hermanos, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos de la santidad de Dios? ¿Sí? Entendamos y que sirva un ejemplo Isaías, que cuando vio esa visión, él dijo, soy muerto, soy hombre muerto, porque he visto la grandeza de Dios. Pero ¿a qué le llevó ese sentir, hermanos? Pues al arrepentimiento, al reconocer que solamente Dios era el que podía limpiar su vida del pecado. Respecto a Isaías, otra enseñanza. Nosotros debemos estar limpios como Isaías, debemos confesar nuestros pecados, debemos someternos al control de Dios antes de aceptar su llamado y hablar a los que nos rodean. Yo sé que muchos de nosotros tenemos el deseo de hablar, de compartir el Evangelio, pero primero tenemos que estar a cuentas con Dios, primero tenemos que estar bien con Dios, ¿sí? No debe haber algo que estorbe en nuestras vidas. Primero, bueno, entendemos que lo primero que sucede es el nuevo nacimiento, cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos y nos hace ver en Jesucristo a nuestro Señor, a nuestro Salvador, nos da una vida nueva, ¿sí? Entendiendo que si morimos sin Cristo iríamos a la condenación. Eso es lo primero. Entonces, de ahí, hermanos, debemos de estar a cuentas con el Señor, sometiendo nuestra voluntad a su voluntad, la cual es perfecta, y entonces podremos ser útiles. Yo creo que si les pregunto a todos los que están aquí, hermanos, que si hay alguno que no quiera servir al Señor, yo creo que ninguno levantaría la mano, ¿verdad? Todos queremos servir al Señor, ¿verdad? ¿O hay alguien que no quiera?
Espero que no. Espero que no. El deseo de nuestro corazón es servir. Y platicaba en la semana, muchas veces tenemos la idea de que nuestro servicio tiene que ser a fuerza en algún lugar específico, a un llamado específico, pero no, el Señor te llama a servir en donde Él te puso. Si Él te puso en una oficina, ahí es donde el Señor te llama a servir. Si Él te puso a nuestras hermanas en sus casas, en la labor de su casa, ahí es donde el Señor te llama a servir. No necesitas andar buscando dónde servir. El lugar donde el Señor te puso es donde tienes que servir, pero tienes que hacerlo de manera correcta. Someter tu voluntad a la voluntad del Señor, ser obediente a lo que el Señor quiere, ponerte a cuentas con Dios, que no haya nada que interfiera en tu comunión con Dios, y entonces te va a usar. ¿Qué fue lo que se necesitó hacer con Isaías, hermanos, para que él pudiera decir yo voy? Reconoció efectivamente primeramente su necesidad, y después dice que voló uno de los seres angelicales tocando su boca con un carbón encendido. ¿Qué se efectuó primero? La purificación, el perdón. Y bueno, gloria a Dios, porque hemos sido ya lavados por la sangre de Cristo. Sí, pero debemos mantener nuestra vida en santidad y obediencia a nuestro Señor, y entonces podremos servir. Ahora, hermanos, cuando el Señor nos llame, en realidad podremos decir, heme aquí, envíame a mí. Repito, hermanos, no es irnos a la India con la tribu más lejana. Es servir donde el Señor te puso, servir en tu iglesia. Y gracias a Dios, hermanos, porque el día de hoy, pues yo pude ver a varios hermanos llegar a las 10 de la mañana y acabamos hasta antes de montar todo las sillas, el audio. Gracias a Dios. Ese es un servicio que yo ofrezco al Señor, mayores o menores. El Señor te da dones, te da talentos, y de los dones y talentos que Dios te da, pues Él te va a pedir cuentas, ¿sí? Así que si el Señor te llama y dice, ¿quién irá por nosotros? Entonces estaremos dispuestos y diremos, heme aquí, envíame a mí. Estaré dispuesto cuando se necesite, cuando un hermano me llame y necesita algo. Ay, hermano, es que fíjate que estoy ocupado esta tarde, no puedo. Mañana, ¿qué te parece? Después yo te llamo. Hermanos, queremos servir, yo lo sé. Entonces tengamos la disposición que hubo en el corazón y en la vida de Isaías. Y alguien decía, hermanos, el éxito en el mundo, el éxito lo mide en números. Y así es, en las empresas hay estándares, hay metas, hay programas que cumplir. Y de acuerdo a esos estándares que están estipulados, a esas metas, pues van a saber cómo es tu comportamiento, ¿no?, dentro del trabajo. Así lo mide el mundo, en números. La fidelidad, Dios la mide en obediencia. Y hermanos, debemos recordar que Dios no nos llamó para ser exitosos. Hablamos de Usías y bueno, realmente impresiona escuchar todo lo que el Señor le permitió. Pero el Señor no nos llamó para ser exitosos. El Señor nos llamó para que seamos fieles. Eso es lo que quiere de nosotros, hermanos. Fidelidad, obediencia, disposición. ¿Sí? Poner nuestros talentos a sus pies y decir, Señor, bueno, trabaja con mi vida. Esto es lo que yo soy, esto es lo que sé hacer. Ayúdame a hacerlo para tu gloria. Y de esa manera estaremos sirviendo de una manera correcta. Y ya para ir cerrando, hermanos, y era necesario que viéramos, que a lo mejor pensamos, bueno, como que hablamos también de Usías, pero era necesario hablar de Usías para llegar a esta conclusión. Escuchen y lleven esto en su corazón. Comenzamos leyendo Isaías 6, e Isaías comienza su narración diciendo, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime. ¿Qué pasaría por las mentes de los judíos de la época que leyeran o escucharan esta palabra de Isaías? Pues muy probablemente recordarían
perfectamente lo que pasó con el rey Usías. Era una referencia, ¿no? El rey Usías realmente era una referencia. Y todos sabían qué pasó con el rey Usías, quién fue el rey Usías y cómo terminó. Un rey, hermanos, tan exitoso, cómo entró y se llenó de soberbia y quiso ofrecer incienso cuando a él no le correspondía, sino a los sacerdotes de la familia de Aarón. Y cómo Dios juzgó la ira de Usías cuando fue reprendido por los sacerdotes, porque si pusieron atención a la lectura que hice, cuando fueron a confrontar a Usías, él se enojó. Sí pusieron atención, dice la palabra que se llenó de ira, como diciendo, bueno, ¿ustedes quién se creen que son para venir a decirme lo que yo tengo que hacer si yo soy el rey? El Señor lo juzgó, lo llenó de lepra hasta su muerte. 12 años estuvo apartado, relegado. En el año que murió el rey Usías, ese poderoso judío, creador de tecnología militar, dice que los ingenieros diseñaban sus armas de guerra, ¿no? Entendemos que era una especie de catapultas. Era un gran estratega político, constructor, estadista, un longevo de 52 años de gobierno, reinó muchísimo tiempo, que trajo estabilidad social, que trajo estabilidad económica en Judá, pero que se ensoberbeció y fue humillado. En el año que murió ese mortal, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto, y sublime. Es lo que dice Isaías. Porque Dios es el rey, hermanos. Dios es quien sustenta absolutamente todas las cosas. Dios es quien decreta la historia. Él es el soberano. Y los hombres, mis hermanos, somos simplemente polvo de la tierra. Usías murió y en ese año el Señor se reveló a su profeta para recordarles que Él reina y que es santo 3 veces. Él está sobre todas las cosas, Él endurece al que quiere endurecer y Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia, dice Romanos 9:18, y envía a sus siervos para que prediquen su palabra. Entonces, hermanos, era necesario ver quién fue Usías para tener una referencia. Y nosotros no nos debe de preocupar quién está en el poder, si es Trump o si es Biden o si es Andrés Manuel López Obrador. El Señor está sentado en su trono, hermanos. ¿Sí? Hermanos, hay muchas iglesias que están preocupadas y yo lo veo luego en algunas publicaciones que el gobierno hace, que el gobierno no hace. Hermanos, eso entreguémoslo al Señor. Y que Él decida qué es lo que va a hacer con los gobiernos. Al fin y al cabo, dice la palabra que Él es el que quita y pone reyes. Y nada se escapa de su control ni de su dominio. A nosotros lo que nos debe de importar es que el Señor es el que está sentado en su trono. Y Él tiene dominio de todas las cosas. Nada se aparta de su control. Tu preocupación, tu duda, tu malestar, tu familia, tu trabajo, Él lo tiene en control. Que eso te dé paz, que eso te dé la tranquilidad de saber, mi vida está en tus manos. Y el día que tú quieras llevarme a tu presencia, llamarme, me voy contigo, Señor. Pero mientras estemos aquí en la tierra, que ese sea nuestro consuelo. El Señor está sentado en el trono. Y mejor ejemplo no pudimos encontrar. Ya vimos lo que hizo el rey Usías, ¿no? ¿Quién fue el rey Usías? ¿Y cómo terminó el rey Usías? Bueno, pues el rey Usías fue bajado del trono, fue humillado por soberbio, pero Dios permanece en su trono. Y desde ahí reina y gobierna, porque Él es poderoso, controla todas las cosas y nada escapa de su dominio. Que esta palabra consuele nuestros corazones, hermanos, y nos haga ver que nuestra vida está en las manos del Señor, del que reina por los siglos. Gloria a Cristo por ello.
Vamos a terminar nuestro culto, hermanos. Vamos a entonar un himno. El que habita al abrigo de Dios. Esta palabra también la letra de este himno está basada en el Salmo 91. Esto también que pues bendiga nuestras vidas y nos haga ver que el Señor está con nosotros. Y nosotros moramos bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Así es, Padre, nosotros moramos bajo la sombra del que todo lo puede. Y queremos, Señor, suplicarte que tal como hemos escuchado en esta hora, nuestros corazones siempre estén dispuestos para servir. Purifica nuestras vidas cada día, Señor. Y no permitas que se acumulen por ahí raíces que puedan impedir nuestra comunión y nuestro servicio. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a todo lo que tú nos mandas
Ayúdanos a no ser soberbios ni orgullosos por todo lo que tú nos das, más bien que seamos amorosos, compartidos, dadores, mostrando así la ley de Cristo, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a ti amándote por sobre todas las cosas, Señor. Dirige a tu iglesia en esta semana, Señor, que tu bendición y tu guía nos dirijan en todo lo que tenemos que hacer. Señor, ayuda a mis hermanos en sus labores, en sus trabajos, ayúdalos en sus diferentes pruebas, en sus diferentes luchas, en sus cuestiones laborales, Señor. Sabemos la situación que vivimos, cómo el sistema se está corrompiendo, se cae a pedazos, pero nosotros hemos aprendido que tú estás sentado sobre tu trono sublime y sobre él tú dispones sobre todas las cosas y nuestras vidas, Señor, están en tus manos. Así que ayúdanos a confiar en lo que hemos escuchado en esta hora, que a pesar de las malas noticias que escuchamos y a pesar como cantábamos, a nuestro lado vienen unos, a nuestro otro lado vienen otros, Señor, a nosotros no llegarán, porque así lo dice tu palabra. Guarda nuestras vidas, Señor, también de la inseguridad, de todo lo que hay, de lo que es latente, de lo que es verdadero, Señor. Te queremos rogar, Señor, que sigas por tu misericordia guardando nuestra integridad física. Suple también nuestro alimento, Señor, para cada día de la semana, Señor, que podamos tener que comer, Señor, de acuerdo a lo que tu misericordia y tu bondad nos da, Señor. Ayuda también a cada uno de nuestros niños, Señor, en sus labores diarias con este sistema nuevo de escuela, Señor, que por favor tu gracia los sostenga y los ayude a poder aprovechar las cuestiones escolares. Ayuda a las madres de familia, Señor, también para que ellas tengan la paciencia, la gracia, el conocimiento para poder tratar a los pequeños, Señor, y a nosotros que salimos al trabajo, que andamos fuera, Señor, no permitas que te faltemos y que pongamos nuestra vista en las cosas del mundo, Señor, sino más bien como líderes de la familia, como varones de la familia, que pongamos nuestros ojos puestos en ti, Señor, que nuestros tesoros sean celestiales y que el anhelo de nuestros corazones como hombres sea guardar el corazón de nuestras esposas y de nuestros hijos, Señor, porque ciertamente nos pedirás cuenta, Señor. Ayuda, Señor, a todos y cada uno de los miembros de Iglesia Bíblica Maranatha, Señor, y estamos seguros que este tiempo ha subido ante tu trono como una ofrenda de olor grato, Señor, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros errores, Señor. Te rogamos, Señor, que hayas querido vernos no a través de nuestros méritos, sino a través de los méritos de Cristo. Y a través de los méritos de Cristo venimos delante de ti con acción de gracias. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. El Señor les guarde en esta semana. Y si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Los folders se los entrega a la hermana Ángeles, por favor. Y las sillas, bueno, el mismo procedimiento, hermanos varones, nada más nos encargamos de hacer el traslado. Gracias.